donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La mayoría de nosotros ha escuchado esta línea citada para consolar una sala medio vacía, un pequeño estudio bíblico, una reunión de oración que no llenó todas las sillas, una iglesia recién plantada que se junta en la sala de una casa. Y tiene sentido que la gente recurra a ella. Es cálida, es reconfortante. La idea es que el tamaño no le importa a Dios, que incluso una reunión pequeña cuenta. Pero basta con sentarse a leer con atención los versículos que la rodean para notar que algo no cuadra. Jesús no está hablando en absoluto de un servicio de adoración. Está en medio de explicar qué hacer cuando alguien en la comunidad peca contra ti. Ir a esa persona en privado, luego llevar un testigo, y después llevar el asunto ante toda la iglesia. Los 2 o 3 aparecen en medio de ese proceso, no al inicio de un tema nuevo. Eso plantea una pregunta real. Si esta promesa nunca fue sobre la asistencia, ¿para qué fue realmente? ¿Y por qué cambia eso el lugar donde Jesús dijo que se haría presente? Un hombre está de pie frente a una puerta, en una pequeña casa de piedra en Capernaum, y lleva ya un buen rato ahí sin llamar. Adentro está alguien que lo agravió lo suficiente como para que ya hubiera intentado hablar con él a solas, sin ningún resultado. Ahora ha traído consigo a otra persona, un testigo, tal como exige la ley. Tiene la mano levantada, cerca de la madera. Detrás de esa puerta no hay un desconocido. Es alguien que ha conocido toda su vida. Alguien que se sentó frente a él en las comidas. Alguien cuya ausencia de la comunidad dejaría un vacío real. No está ahí para ganar una discusión. Está ahí porque Jesús les dijo a sus seguidores que, cuando ocurre exactamente este momento, 2 o 3 personas, una conversación difícil, una relación rota que alguien intenta reparar, hay algo presente en esa habitación que no está presente en ningún otro lugar. No en la sinagoga, no entre la multitud que se reunió junto al mar la semana pasada para escucharlo enseñar. Aquí, en esta puerta. Antes de que llame, vale la pena preguntarse qué quiso decir Jesús realmente cuando afirmó que estaría ahí. Para entender por qué este hombre está de pie frente a esa puerta, hay que dejar ese umbral por un momento y regresar al origen de la ley que lo puso ahí en primer lugar. Estamos en Galilea, en algún momento del siglo I, muy probablemente entre mediados y finales de la década del 20 o principios de la del 30 DC, durante los años en que Jesús enseña y se mueve entre pueblos como Capernaum, Corazín y Betsaida. Este es territorio romano, técnicamente, pero Roma no gobierna la vida diaria aquí. Un gobernante local, Herodes Antipas, ejerce un poder nominal sobre la región, recaudando impuestos y manteniendo la paz en nombre de Roma. Pero la textura real de la existencia cotidiana, con quien te casas, cómo se salda una deuda, qué ocurre cuando alguien te agravia, está gobernada por algo mucho más antiguo que Roma y también más antiguo que la familia de Herodes. Está gobernada por la Torá. Y la Torá tiene una regla que todos los que escuchaban a Jesús aquel día conocían de memoria, porque había definido cómo sus padres y abuelos resolvían disputas durante generaciones. Moisés lo había dicho con claridad al borde de la tierra prometida. Nadie podía ser condenado, ninguna acusación podía sostenerse con la palabra de un solo acusador. Se requerían 2 testigos, a veces 3. La palabra de una sola persona, aunque fuera cierta, nunca bastaba para resolver algo serio. Esto no era un tecnicismo. Era una salvaguarda contra un peligro muy antiguo y muy humano. Una persona enojada, una acusación, una vida arruinada solo por sospecha. Así que la comunidad construyó fricción a propósito. Frenar el proceso, involucrar más ojos, asegurarse de que nadie fuera condenado en un momento de ira ajena. Vale la pena entender cuán pequeñas e interconectadas eran realmente estas comunidades. Un pueblo como Capernaum no era una ciudad en ningún sentido moderno. Los cálculos sitúan su población del siglo I entre unos pocos cientos y cerca de 1000 personas, agrupadas a lo largo de la orilla del mar de Galilea. La mayoría conectados entre sí por el comercio, la familia extendida o la misma sinagoga. En una comunidad de ese tamaño, todos se conocían de verdad. Un pescador conocía a la familia del cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos sabía de quién era el bote que necesitaba reparación.
No había anonimato al cual retirarse, ninguna otra congregación al otro lado del pueblo a la que unirse discretamente en su lugar. Cuando una relación se rompía en un pueblo así, no había donde esconderse de esa ruptura. Veías a la persona de la que estabas distanciado en el pozo, en el mercado, en el camino a la sinagoga, cada semana. Ese es el mundo en el que está parado el hombre frente a esa puerta. No está improvisando. No está apelando a algún principio espiritual nuevo que Jesús acabara de inventar. Está siguiendo un proceso legal que cualquiera en ese pueblo habría reconocido de inmediato, el mismo proceso que su comunidad había usado, de una forma u otra, durante 1000 años. Y es exactamente en ese momento cuando Jesús elige decir algo que sobreviviría a cada sermón que él diera sobre multitudes, sobre milagros, sobre la llegada del reino de Dios con poder. Dice: yo estaré ahí. No en el templo, no entre los 5000. Aquí, en el espacio donde 2 o 3 personas están haciendo lo más difícil y vulnerable que la comunidad les exige. Para entender lo que realmente quiso decir, es necesario mirar de cerca las palabras que usó y el lugar exacto donde las colocó. El pasaje comienza casi con naturalidad con una sola instrucción. Si tu hermano peca contra ti, ve. No esperar, no reunir aliados primero. Ir solo, en privado, únicamente los dos. Fíjate en lo que eso logra. Antes de cualquier drama de testigos o asambleas, Jesús comienza con la versión más pequeña y expuesta posible de la confrontación. Una persona caminando hacia quien la hirió, sin respaldo y sin público. Detente en esa palabra, ve. En una cultura donde la vergüenza pública tenía un peso real y duradero, donde perder prestigio frente a otros podía costarte tu posición en una comunidad pequeña y estrechamente unida durante años, ir primero en privado no es un detalle menor. Es protector. Le da al ofensor la oportunidad de arrepentirse sin público que lo observe hacerlo. Protege la relación antes de proteger el proceso. No era una regla para ganar una discusión, era una regla para preservar la dignidad de alguien el tiempo suficiente para que la reconciliación siguiera siendo posible. Algo parecido a comprobar con tus propios ojos una alarma de incendio antes de activarla frente a todo el edificio. El sistema está diseñado para evitar una acusación pública antes de que nadie sepa siquiera si de verdad hay un incendio. Esa sola decisión, lo privado primero, nos dice algo sobre qué tipo de presencia está a punto de prometer Jesús. No es la presencia de un público, es la presencia de alguien a quien le importa si la relación sobrevive. Pero la privacidad no siempre funciona. Jesús lo sabía, y es exactamente por eso que el pasaje no se detiene ahí. Si la conversación privada fracasa, el texto avanza hacia algo más formal. Lleva contigo a 1 o 2 más. Y aquí es donde la escena frente a esa puerta comienza a cobrar sentido, porque Jesús no está describiendo una vaga idea de apoyo moral. Está citando el Deuteronomio casi palabra por palabra. Todo asunto se establecerá por el testimonio de 2 o 3 testigos. Detente en eso un momento. En medio de instruir a sus seguidores sobre el perdón, Jesús se remonta al código legal más antiguo de Israel y coloca el número exacto, la estructura exacta, dentro de una conversación sobre una relación. Esto no es Jesús inventando una nueva etiqueta social en el momento. Es Jesús colocando la reconciliación dentro de la misma seriedad legal que Israel una vez reservaba para disputas de propiedad y casos capitales. No era una sugerencia amable para manejar conflictos. Era un procedimiento judicial reutilizado para la misericordia. Y eso reencuadra todo lo que sigue, porque si el asunto sigue sin resolverse, se lleva ante lo que el Evangelio llama la eclesia, una palabra que en el griego de esa época no significaba una multitud casual. Describía una asamblea formalmente convocada, con autoridad real para actuar y decidir, no una reunión por sí misma, sino un cuerpo con autoridad. Lo cual significa que 2 versículos más adelante, cuando Jesús dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, casi con toda certeza no está abriendo un tema nuevo sobre la asistencia al culto. Sigue de pie dentro del mismo tribunal que acaba de construir. Antes de responder qué reclama Jesús exactamente qué ocurre en esa sala, conviene notar algo pequeño pero revelador sobre la palabra reunidos en sí misma.
El verbo griego que usa Mateo ahí es una palabra común y corriente para congregarse, del tipo que podrías usar para gente que se junta por casi cualquier motivo. No lleva, por sí sola, ningún sentido incorporado de adoración o servicio religioso. Ese matiz se le añadió después, a lo largo de siglos en que el versículo se citó de manera aislada, separado de sus vecinos. En su propia oración, todo lo que nos dice es que la gente se ha reunido con el propósito específico que el pasaje acaba de describir durante 4 versículos. Hay otra palabra que vale la pena detenerse a mirar, un versículo antes, fácil de leer sin notarla. Acordar. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, dice Jesús, les será concedido. En español, acordar suena amplio, como ponerse de acuerdo sobre un restaurante o sobre si una película fue buena. Pero mira dónde está colocado. Viene justo después de 3 versículos sobre un proceso de testigos destinado a establecer si una acusación es verdadera. En ese contexto, el acuerdo del que se habla es casi con certeza el acuerdo sobre el asunto específico que se acaba de describir, no una promesa general sobre oraciones respondidas para cualquier cosa que 2 cristianos desean. Es una lectura más estrecha y más anclada de lo que suele dársele a este versículo, y vale la pena ser honesto en que no todos los intérpretes trazan la línea exactamente en el mismo lugar. Pero el contexto inmediato inclina con fuerza hacia el acuerdo sobre esta decisión, en este proceso, no hacia peticiones de oración en general. Lo cual nos lleva de vuelta a la frase en mi nombre. Esa frase, por sí sola, suena casi decorativa a oídos modernos, como firmar una carta. Pero en el mundo de la Biblia, un nombre adjunto a una acción solía señalar algo más cercano a autoridad o representación. Hacer algo en nombre de alguien era actuar respaldado por esa persona, en su representación. Leído así, reunidos en mi nombre no trata principalmente de mencionar a Jesús o orarle por su nombre antes de comenzar una reunión. Trata de actuar bajo su autoridad, específicamente la autoridad para llevar a cabo el proceso que él mismo acaba de describir. Hay un paralelo interesante y honestamente debatido que vale la pena mencionar aquí. Una enseñanza judía posterior, registrada generaciones después de los evangelios en una colección llamada Pirkei Avot, contiene una idea relacionada. Que la presencia de Dios descansa donde incluso 2 personas se sientan juntas a estudiar la Torá. Es un pensamiento notable, y hace eco de algo similar sobre la presencia adherida a reuniones pequeñas y fieles en lugar de a las grandes. Pero vale la pena ser preciso sobre lo que esto es y no es. Trata específicamente del estudio de la Torá, no de un proceso legal o de reconciliación. Proviene de una fuente escrita posterior, aunque pueda reflejar una tradición oral más antigua que ya circulaba en las comunidades judías durante la vida de Jesús. Y no hay forma de probar que Jesús citaba directamente ese dicho exacto o respondía a él. Lo que sí podemos afirmar con honestidad es que la idea, presencia medida por fidelidad y no por números, claramente no era exclusiva de Jesús. Formaba parte del aire religioso que sus oyentes ya respiraban. Ahora, sostén todo eso junto con un detalle más del texto circundante, porque complica el cuadro de una manera importante. 2 versículos antes de que comience el proceso de testigos, Jesús dice que si la persona se niega a escuchar incluso a toda la asamblea, hay que tratarla como a un gentil o a un cobrador de impuestos. Leído rápido, eso suena como permiso para cortar por completo con alguien, un estatus de exclusión total. Pero mira quién lo dice. Es el mismo Jesús a quien criticaron repetidamente, por nombre, por comer con cobradores de impuestos. Quien llamó a uno, Mateo, tradicionalmente el propio autor de este evangelio, para que fuera uno de sus 12. Si trátalo como a un cobrador de impuestos significara un exilio permanente y desdeñoso, resultaría extraño viniendo de alguien cuya propia reputación se construyó, en parte, sobre negarse a tratar así a los cobradores de impuestos. Una lectura más cuidadosa es que esta línea describe una consecuencia real y seria, separación formal de la comunidad, al menos por un tiempo, sin significar necesariamente que la puerta quede cerrada para siempre. Jesús perseguía a los cobradores de impuestos. No los abandonaba. Esa tensión merece sostenerse en lugar de resolverse demasiado rápido, porque el texto mismo no la resuelve del todo. Vale la pena detenerse aquí en lo pesada que era realmente esa consecuencia, porque los espectadores modernos pueden subestimarla con facilidad. En una comunidad pequeña y cercana,
construida alrededor de la adoración compartida, las comidas compartidas y la vida económica compartida. Ser tratado como gentil y cobrador de impuestos no era una torpeza social menor. Significaba la exclusión del tejido mismo que sostenía la vida diaria. Las reuniones en la sinagoga, las comidas comunales, la confianza mutua que hacía posible el comercio y la cooperación en un pueblo pequeño. Esto explica en parte por qué el proceso que conduce a ella avanza tan lenta y deliberadamente. 3 etapas separadas, privada, con testigos, y comunitaria, antes de que una consecuencia tan seria siquiera esté sobre la mesa. La lentitud misma es una forma de misericordia incorporada en la estructura de la ley. También vale la pena ser honesto sobre donde los estudiosos realmente discrepan aquí, en lugar de presentar cada pieza de esto como algo ya establecido. Algunos intérpretes sostienen que el uso que hace Mateo de la palabra eclesia en este pasaje refleja las estructuras eclesiales más desarrolladas y posteriores de la propia comunidad de Mateo, proyectadas hacia atrás sobre la enseñanza original de Jesús. Otros argumentan que refleja un uso judío ya existente del término para una asamblea local en funcionamiento, uno que Jesús mismo bien pudo haber empleado durante su vida. El debate importa para las preguntas de datación y composición entre los académicos, pero no cambia realmente cómo funciona el pasaje en el Evangelio tal como lo tenemos. De cualquier manera, el texto coloca en el centro de este proceso un cuerpo formal con capacidad de decisión, no una multitud reunida para adorar. Eso es lo que podemos afirmar con verdadera confianza, incluso mientras las cuestiones históricas más finas detrás de ello permanecen genuinamente abiertas. Hay un segundo hilo que vale la pena notar, uno que se conecta hacia atrás con algo que Jesús dijo antes en este mismo Evangelio. Varios capítulos antes de esta escena, Jesús le dice a Pedro que le concede la autoridad de atar y desatar, una frase que en la enseñanza judía de la época describía la autoridad para determinar qué estaba permitido y qué estaba prohibido, qué se sostenía y qué no. En ese punto, en el capítulo 16, esa autoridad se le da a un solo hombre. Aquí, en el capítulo 18, la misma frase, atar y desatar, reaparece, pero esta vez no se le da a Pedro solo. Se le da a la asamblea reunida, a los 2 o 3. La autoridad se ha trasladado de un individuo a una comunidad. Eso no es un cambio menor. Significa que todo el peso y la seriedad que antes se había depositado en Pedro personalmente ahora se deposita en creyentes comunes reunidos precisamente para este tipo de trabajo difícil y cuidadoso. La promesa de presencia del versículo 20 no es un consuelo vago añadido al final de un proceso legal. Es Jesús diciéndole a un pequeño grupo de personas que hace algo enormemente difícil confrontar el pecado, arriesgar una amistad, intentar salvar una relación en lugar de simplemente terminarla, que no lo están haciendo solos, y que lo que decidan juntos tiene un peso real. Hay un ejemplo posterior, de apenas unos años después de que probablemente se diera esta enseñanza, que muestra este patrón funcionando realmente dentro de una comunidad cristiana primitiva real. En una de las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto, aborda un caso serio de pecado no arrepentido dentro de esa congregación, y específicamente les indica que actúen cuando estén reunidos, usando ese mismo tipo de autoridad colectiva y congregada que describe Jesús aquí. Es un dato útil. Nos dice que la primera generación de la iglesia no leyó esta enseñanza como un lenguaje poético sobre la asistencia al culto. La leyeron como un proceso real y funcional para manejar situaciones difíciles reales, y la usaron como tal. Ahora, demos un paso atrás, porque hay un patrón más grande aquí, y es fácil pasarlo por alto si se lee este pasaje solo, desconectado de todo lo que lo rodea. 14 versículos antes de todo esto, antes de la conversación privada, antes de los testigos, antes de la asamblea, Mateo registra una breve historia que Jesús cuenta a sus discípulos. Un pastor tiene 100 ovejas. Una se extravía, y en lugar de encogerse de hombros y conformarse con las 99 que quedan, deja el rebaño en la colina y sale a buscar a la que se perdió. Es una historia fácil de leer sin detenerse en ella, pero fíjate en donde la coloca Mateo. No flotando por sí sola, sino conectada directamente, por las palabras siguientes del texto, con todo lo que viene a continuación sobre confrontar a un hermano que peca. La oveja perdida no es una lección separada. Es la introducción a esta. Retén ese detalle. Ahora, mira lo que ocurre al otro lado de 2 o 3 reunidos.
Pedro le hace una pregunta a Jesús. ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y Jesús responde con una historia sobre un siervo que le debe a su rey una deuda tan enorme que jamás podría pagarla realmente, tradicionalmente entendida como una cantidad equivalente a más de 100.000 días de salario de un trabajador ordinario, el tipo de cifra que un oyente del siglo I reconocería de inmediato como absurda, casi cómica en su imposibilidad. Y el rey la cancela por completo. Ese mismo siervo, entonces, se da la vuelta y toma por la garganta a un compañero siervo por una deuda que es casi nada en comparación, quizás 100 días de salario, dinero real, pero nada cercano a la fortuna que él mismo acababa de recibir perdonada. Le niega a ese compañero la misma misericordia que a él le acababan de mostrar. Ahora observa toda la forma del capítulo de una sola vez. Una oveja perdida, buscada a un costo real. Un procedimiento judicial construido para la restauración, no para el castigo. Un siervo perdonado de una deuda imposible. 3 historias, un capítulo, y sentado exactamente en medio de ellas, donde 2 o 3 se reúnen, allí estoy yo. Esto no es decoración, es estructura. Mateo ha construido todo un capítulo alrededor de la misma forma, contada 3 veces. Alguien en peligro de perderse, alguien con el poder de simplemente alejarse, y alguien que en cambio elige moverse hacia lo roto a un costo personal real. El pastor se mueve hacia la oveja, el rey se mueve hacia cancelar la deuda, y el hombre frente a esa puerta, yendo primero en privado, luego con testigos, luego ante la asamblea si es necesario, está haciendo lo mismo a escala humana. Se mueve hacia una relación rota en lugar de alejarse de ella. Ahí es donde Jesús se coloca. No en el centro de la multitud en la colina, no en los atrios del templo donde en realidad se reunían las mayores audiencias de su ministerio. Aquí, en medio de la forma más difícil, menos cómoda y más costosa de amor que describe todo el capítulo. Vale la pena detenerse en esto porque invierte algo que casi todo lector asume sin darse cuenta. Tendemos a pensar que la presencia divina crece con el tamaño. Reunión más grande, gloria más grande, más de Dios en la sala. Pero este capítulo acaba de pasar 19 versículos argumentando exactamente lo contrario. Una oveja importa tanto como 99. Una deuda cancelada no es una formalidad, sino un acto real y costoso de misericordia. Y una conversación difícil entre 2 o 3 personas lleva una promesa de presencia que las multitudes en la colina jamás recibieron de forma explícita. Donde estoy yo entre ellos, entonces, no es un premio de consolación para una asistencia pequeña. Es la conclusión de un argumento que Mateo ha venido construyendo desde el primer versículo del capítulo. Dios no está más presente donde la multitud es más grande. Está más presente donde alguien realiza el trabajo difícil y poco glamoroso de negarse a dejar perdida a una persona o a una relación. Hay una capa más que vale la pena entender. Y tiene que ver con cuando se escribió probablemente este evangelio, no solo con cuando ocurrieron los eventos mismos. La mayoría de los estudiosos ubican la escritura del Evangelio de Mateo en las décadas posteriores a la destrucción del Templo de Jerusalén, alrededor del año 70 después de Cristo, un periodo en que las comunidades judías, incluido el movimiento judeocristiano temprano para el cual escribía Mateo, estaban descubriendo cómo mantenerse unidas como pueblo y como fe sin el templo en el centro de su vida religiosa. Preguntas sobre autoridad, sobre quién podía hablar por la comunidad, sobre cómo debían resolverse las disputas sin una institución central a la cual apelar. Estas no eran preguntas abstractas para los primeros lectores de Mateo. Eran urgentes, vividas. Antes de la destrucción del templo, las disputas serias podían, en cierto sentido, apelar a un centro. Un lugar físico, un establecimiento religioso en funcionamiento, una jerarquía que aún se sostenía en pie. Después de su caída, ese centro había desaparecido. Una enseñanza que colocaba autoridad real y presencia divina real en manos de creyentes comunes reunidos de 2 en 2 y de 3 en 3 habría tenido un peso inusual para una comunidad que ya no podía señalar un templo y decir, ahí es donde vive la presencia de Dios. Los lectores de Mateo necesitaban escuchar, en términos muy concretos, donde todavía podía encontrarse esa presencia. Y la respuesta que da este pasaje no es un edificio, es unos a otros haciendo el trabajo difícil de permanecer en relación.
Una colina llena de miles de personas escuchando a un rabino enseñar sobre el reino de Dios. Una puerta en un pequeño pueblo de piedra con un solo hombre parado afuera. Dos imágenes muy distintas. Y Mateo quiere que notes a cuál de las dos ata Jesús su presencia. No a la multitud, a la puerta. Un pastor que cuenta 99 ovejas a salvo y sale de todos modos por la que no lo está. Un rey al que se le debe una deuda que ningún siervo podría pagar jamás, y que la cancela, para luego ver a ese mismo siervo negarse a extender ni una gota de esa misma misericordia a otro. Una comunidad a la que se le entrega la misma autoridad que antes se le dio solo a Pedro. Testigos, proceso, paciencia, el largo camino de vuelta hacia una relación rota. Historias distintas, una misma forma. Algo perdido, alguien que podría alejarse, alguien que en cambio se mueve hacia ello. Y en el centro exacto de ese patrón se encuentra una frase que casi todo creyente ha citado por la razón equivocada. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No un conteo de cabezas, un tribunal tomado prestado de Moisés y reutilizado para la misericordia. No un consuelo para sillas vacías, una promesa para conversaciones difíciles. No el tamaño de la sala, el costo de lo que sucede dentro de ella. Él estuvo ahí por la oveja. Estuvo ahí por la deuda. Y está, ahí por el hombre con la mano levantada cerca de la puerta, a punto de hacer lo más difícil que el amor jamás pide a nadie. Quedarse cuando irse sería mucho más fácil. La mayoría de nosotros hemos estado cerca de una puerta como esa. Tal vez no literalmente. Tal vez fue un teléfono sin contestar durante 3 días antes de que finalmente llamarás. Tal vez fue una conversación que ensayaste en el auto y que aún así no terminaste de decir bien. Tal vez es una relación que todavía no has reparado, no porque no te importe, sino porque precisamente el que te importe es lo que hace tan difícil caminar hacia ella. Hay un tipo particular de miedo en ese momento. No solo el miedo a que te vuelvan a herir, sino el miedo a empeorar las cosas, el miedo a que presentarte solo confirme lo que ya sospechas. Que está demasiado roto, que ya es demasiado tarde. Vale la pena notar que el hombre de esta historia no parece tener ninguno de esos miedos resueltos antes de actuar. El texto nunca nos dice que se sintiera seguro, ni que hubiera encontrado las palabras correctas, ni que tuviera alguna garantía de que la conversación saldría bien. Simplemente nos cuenta lo que hizo. Fue primero en privado, luego regresó con un testigo cuando eso no funcionó. El valor que describe el pasaje no es el valor de la certeza. Es el valor de presentarse sin ella. Eso probablemente esté más cerca de nuestra propia experiencia que la versión de la fe que se predica desde un escenario. Solemos imaginar el valor espiritual como algo que sigue a la convicción. Te sientes seguro y luego actúas. Pero este proceso pequeño y poco glamoroso que describe Jesús funciona al revés. Actúas primero, incierto, y la confianza que exista tiene que encontrarse en algún lugar distinto de ti mismo. Eso es precisamente el vacío que esta promesa de presencia parece estar hecha para llenar. Quizás sea parte de la razón por la que este versículo terminó siendo reutilizado silenciosamente a lo largo de los siglos, convertido en algo más suave y más seguro. Una línea sobre pequeñas reuniones de oración en lugar de una promesa sobre conversaciones imposibles. Es más fácil creer que Dios se hace presente cuando cantamos juntos que creer que se hace presente mientras estamos parados frente a la puerta de alguien, con miedo de lo que pasara cuando toquemos. Pero no fue ahí donde Mateo lo colocó. Lo colocó en el umbral, en la incomodidad, antes de la resolución, antes de que nadie sepa cómo terminara la conversación, no después de que la relación se haya reparado, sino antes, mientras todavía es incierta, mientras todavía podría salir mal. Eso vale la pena notarlo. Significa que la presencia de Dios nunca estuvo reservada para los momentos en que nos sentimos más seguros, más reunidos, más confiados del resultado. Fue prometida para el momento justo antes de tocar la puerta, cuando todavía no sabes si el amor será recibido. La oveja no sabía que sería encontrada antes de que el pastor la encontrara. El siervo no sabía que la deuda sería cancelada antes de que el rey hablara. Y el hombre frente a esa puerta no sabe todavía qué hay del otro lado. Toca de todos modos, no porque esté seguro de que saldrá bien, sino porque no está ahí parado solo.
Él nunca prometió estar con nosotros en nuestras reuniones más grandes. Prometió estar con nosotros en nuestros momentos más valientes.